Santa María, ora pro nobis. Estimados amigos, un programa más de Conversaciones de Santos. En esta oportunidad nos acompaña Edith y Adán. Chicos, ¿cómo están? Buenas noches amigos. Muy bien, vamos a empezar como siempre con una oración a nuestra Madre, la Reina de todos los Santos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Reina de todos los Santos. Ruega por En nosotros. el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El programa que hoy día vamos a tener, vamos a tratar no de un solo santo, sino de tres personajes que han hecho realmente, han marcado, ¿no?, la historia y los acontecimientos de los últimos tiempos en una increíble sencillez, pero manifestando cosas que, mostrando la providencia de Dios en cuestiones de orden espiritual, de orden geopolítico, de orden religioso, ¿no?, de orden también, en la marca del curso de los tiempos, ¿no?, y de los últimos tiempos. Vamos a hablar entonces de la historia de los pastorcitos de Fátima. No vamos a hablar de la historia de la Virgen, o sea, de todo lo que la Virgen dijo y de los secretos, porque eso correspondería a otro programa, y un programa mucho más grande, y yo creo que varios programas, ¿no? Pero ya no serían de Conversaciones de Santos, sino de otro tema más, ¿no?, como puede ser Fátima. Vamos a tratar ahora sencillamente de los pastorcitos, ¿ya? De los tres pastorcitos de Fátima, que fueron Francisco, Jacinta y Lucía, ¿no? Dos hermanitos y una prima, ¿sí? Dos que murieron muy prontamente, muy cortito, digamos, fue el tiempo que tuvieron aquí en nuestra tierra, y Lucía, que fue la que vivió muchos años más, ¿sí? Exacto. Bien, entonces empezamos. Edith tiene algunos datos que vamos a ir acompañando. Yo pienso que podríamos dividir, no sé si les parece, chicos, este programa lo podríamos dividir en cuatro, en la historia y después la historia de cada uno de los pastores, ¿sí? ¿Podemos hacerlo así? Muy bien. Mejor. Bien, empezamos. Ya. Viendo la vida de estos tres niños, sabemos que en el año 1917 tenía Jacinta 7 años, Francisco 8 años y Lucía 10 años. Imagínense lo pequeños que eran. Claro, eran muy chiquitos, ¿no? Sí, Eran muy claro. La chiquititos. sensibilidad, ¿no? Y siendo así de pequeños tenían un hábito increíble, una devoción increíble a Nuestra Señora María Santísima. Entonces, tomando en cuenta este contexto, ¿no?, y que también ellos vivían en Alcostrán, en Portugal, que era un pueblo pequeño, un pueblo donde se vivía principalmente del campo, de la ganadería. Aquí nos ubicamos en principalmente la aparición del Ángel de la Paz, que precedió a las apariciones de María Santísima, ¿no? Entonces, el ángel tiene 3 apariciones en el año 1916, donde en diferentes, ¿no?, les enseña a rezar, les encomienda algunas tareas, ¿no?, los acompaña en momentos importantes, como fue en la comunión de Francisco y Jacinta. Y ya viendo en 1917, estos niños el 13 de mayo se encontraban en Cova de Iría, pastoreando sus ovejas como de costumbre, ¿no? Visualizan a una señora hermosísima que les impacta por su belleza, por la belleza de su vestidura, por la belleza de su presencia, por toda la luz que desprendía. Un ratito, Edith, antes de seguir, me parece importante hablar de este tema de las apariciones del ángel, ¿no? Como primero, me parece importante esto. 3 apariciones que el ángel de la paz, el ángel de Portugal también dice que es, les da, o digamos, se muestra a estos niñitos, ¿no? Hay que nombrar entonces que fue un año antes de las apariciones de la Virgen, ¿no? La Virgencita se apareció en el 1917 y el angelito se le apareció en 1916. Y en ese año la más chiquitita tenía solamente 6 años. Entonces hay que pensar que eran niñitos de 6 años, de 7 años y de 9 años, ¿sí? Entonces estamos hablando de chicos muy chiquitos, de niñitos muy chiquitos. Y el ángel, la primera cosa que les da, ¿no?, es les enseña a rezar, ¿cierto? Sí. Les enseña a decir, les hace una oracioncita que ellos después rezaban, ¿no? Oh Jesús, yo te adoro, o sea, yo creo en ti, yo te adoro, yo te espero, o sea, yo espero en ti y yo te amo, ¿no? Y te pido por los que no creen en ti, por los que no te adoran, por los que no esperan en ti y no te aman, ¿no? Y entonces les enseña a rezar y ellos van rezando esta oración.
ellos quedan muy notoriamente Marcados. claro, marcados por este angelito que les habla, ¿no? Claro. En otra ocasión se les vuelve a aparecer el ángel y les recomienda, ¿no?, sacrificarse porque muchos hombres cometen pecados y ofenden al Señor. A hacer penitencia. Y hacer penitencia. ¿Sí? Penitencia. Imagínense chiquitos de esa edad, ¿no? Porque De también esa es edad. importante eso, hay que marcar bien las cosas. Y la tercera aparición del ángel es ya cuando, como dices tú, el ángel le da la comunión a los niños y a estos dos niños que no habían hecho la primera comunión, porque ya Lucía sí había recibido la primera comunión A los cuando era 6 años. chiquitita. A los 6 años. A los 6 años, después hablaremos de eso. Pero Francisco y Jacinta no habían recibido la comunión y el ángel les da la comunión, ¿no? Les da a Jesucristo en la Eucaristía. Y ahí terminan las apariciones del ángel, ¿cierto? Sí. Entonces, bueno, y después vienen ya lo que estás diciendo tú de las apariciones de la Virgen, ¿no? ¿Cómo fueron lo de las Claro, apariciones? un dato más aquí, bueno, lo que cuenta la historia también es que Francisco sí llegaba a ver al ángel, pero no escuchaba su voz. Ah, claro. Y de hecho, él repetía solamente lo que decían su hermana y su prima. Y es que así que aprende la oración. Es un dato más. Y otro dato que interesante porque, como siempre, el ángel prepara, ¿no?, la venida, bueno, en este caso no es de Cristo, pero en este caso ya de la Virgen, ¿no? Claro. O sea, siempre el ángel, el mensajero del Señor, ¿no? Entonces, algo también Sí. para rescatar ahí. Sí, está bueno, porque yo además sacaría algo más, algún tema más, ¿no? Estos niños, Dios los va preparando para una obra increíble, claro. increíblemente grande, ¿no? O sea, y el ángel es el que los prepara para la obra de Dios, para lo que Claro. va a ser, lo que después va a ser la obra de Dios, ¿no? La obra de justamente ser testimonio de las apariciones y de inclusive guardar lo del secreto, ¿no? O sea, tener la discreción de guardar el secreto de Fátima, que es una cosa que también, bueno, Sí. da para hablar Sí, mucho. claro. Bien, entonces, seguimos andando un poquito, después hablaremos, va a ser muy lindo hablar de las virtudes de estos niños, ¿ya? Ujú. Entonces, a ver, hablemos un poquito de las apariciones que después precedieron a lo del ángel. Ya. Primero enfocémonos en las dos primeras apariciones, ¿no? El 13 de mayo y el 13 de junio. 13 de mayo iba diciendo que estaban impactados por la belleza de esta señora y principalmente Lucía es la que habla con ella, se acerca y le dice cómo le puedo servir o qué es lo que desea de nosotros, qué es lo que desea de mí. Ella les dice que inicialmente van a tener que rezar mucho y que al comienzo no les va a decir quién es, pero que sí tendrán que volver los 5 meses siguientes, el 13 de cada mes, para hablar con ella, para ver lo que ella les tenía que decir. Bien, entonces, o sea, la Sí. primera cosa es que la Virgen se les aparece Ujú. en esa encina, ¿cierto? Que era un Una arbolito, encina, ¿no? sí. Una Exacto. encina, encima de una encina, un arbolito pequeño, no tan grande. La Virgen se les aparece y les dice la Virgen que vuelvan los meses siguientes, el día 13, ¿no? Porque el 13 de mayo fueron el primero de las La primera apariciones. Y la primera aparición, y después que vayan los siguientes meses y que ella, ¿no? O sea, y que recen el rosario, además le dice, ¿no? Que recen el rosario y entonces vienen después las siguientes apariciones, ¿sí? Bien. Yo creo que no tendríamos que hablar específicamente de cada aparición, pero sí valdría la pena decir, por ejemplo, esto tan lindo que sucedió, o sea, cómo Dios manifiesta, ¿no? su voluntad, su amor, su misericordia, por ejemplo, en la última aparición, ¿no? Cuando la Virgen le dice que les va a mostrar, ¿no?, Milagro. un milagro, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó en esa aparición Claro, entonces? bueno, de hecho, algo que sí sería bueno decirlo antes de eso, los niños no sabían quién era esta señora. Siempre Claro. le preguntaban, ¿quién es vuestra merced? Y él les dice, bueno, yo se los diré en la última aparición, que como dijo efectivamente en la sexta aparición. Pero bueno, parte de la historia también sería bueno decir que se les escapó un poco de las manos el secreto de lo que las decisiones que tenían, y es que la gente empezaba a venir. Y es que la gente les pide, ¿no? Pues un milagro, ¿no? Para eso. Entonces es eso que Lucía además le dice, por favor, muéstrales un milagro para que puedan creer todo lo que, después de todas las Claro, aventuras claro. y problemas que han tenido, ¿no? Claro, Entonces, y aquí es que viene un detalle digo para que no se confunda, ¿no? No es que ellos revelaron el secreto. no, claro, no hablo de O sea, los el secretos. secreto de Fátima Claro, no. Sí, eso sí. Ellos eso lo guardaron, pero Sí. increíble como la fuerza que tuvieron estos niños, ¿no? Después hablaremos un poco de esto, pero lo que se les pasó, lo que empezó a enterarse de la gente es que se les aparecía, la gente decía la Virgen, y ellos decían una señora, pero la gente decía la Virgen, ¿no? Claro. Entonces, después es la Virgen la que les dice, ¿no? Bueno, pero a ver, hablemos entonces de eso último, de ese milagro
ya, de la última aparición que sería del 13 de octubre, ¿cierto? Sí. El 13 de octubre era un día muy lluvioso, terriblemente nublado, la gente estaba desanimada y decían cómo va a ser que la Virgen va a hacer un milagro, cómo va a pasar algo en un día así. Incluso muchos se encontraban ya con sus paraguas, esperando, ¿no?, la aparición, y se demoró un poco más del usual, pero finalmente vieron la luz, se sintió relámpago y fue asombroso cómo en medio de tanta tempestad apareció un sol brillante, totalmente resplandeciente, donde se visualizaba a San José y a Jesús, y haciendo la señal de bendición sobre el mundo, ¿no? Entonces así la Virgen sí cumplió sus promesas. Y bueno, también algo que se nos está escapando un poco es que en las constantes apariciones, las 6 apariciones, los niños siempre le preguntaban si la Virgen iba a curar a ciertos enfermos que pedían por su sufrimiento. Ella muchas veces les decía que que iba a curar a unos y a otros no, pero era porque ella sabía cuándo tenía que ir con ellos, y también porque en el plazo de esa enfermedad ellos se convertirían, y eso era lo importante. Y los niños decían, pero nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos decirles? Y ella les decía que les diga que recen el rosario, porque esa iba a ser la conversión. Esa era la manera. Bien, entonces, a ver, el tema del milagro fue muy importante porque ya no solamente la cuestión fue que los niños veían a la Virgen, sino que hay textos, ¿no? Por ejemplo, hay un periodista ateo que escribe en la portada de un diario que el sol bailó, porque lo que la gente vio es justamente eso, que el sol bailaba, que el sol se movía, que el sol inclusive se venía, ¿no? Eso es lo que vio. Los niños vieron a la Virgen, a San José y al niño. Los niños, bueno, ahí es donde la Virgen, ¿no?, les mostró que ella era el Inmaculado Corazón de María, ¿no?, que era la Virgen María, la que se le parecía. Bueno, y entonces los niños, entonces el testimonio de los niños queda totalmente palpable por la cantidad de gente. El día era un día lluvioso porque, claro, la gente pensaban que ni se iba a aparecer la gente con la lluvia que había, ¿no? Y sin embargo después dice que la gente cuando vio lo del sol y el sol que se venía y qué sé yo, cuando se dieron cuenta estaban las ropas secas, ¿no? No había nada, o sea, nada húmedo, claro, la tierra estaba seca, todo. O sea, fue un milagro, fue el milagro, nadie pudo refutar en absoluto. Yo estuve leyendo la otra vez de un alemán crítico acerca del tema del milagro, que cómo las personas pueden tener a consecuencia de una especie de psicosis colectiva, mirar un poco, digamos, que el sol pueda bailar si te quedas mucho fijándote al sol y mueves la cabeza, pues, pero evidentemente nadie sabía que el sol iba a bailar. Claro. O sea, no era que la Virgen les había dicho, voy a hacer un milagro en el sol. No hubo nada de eso. Sencillamente los niños vieron a la Virgen y vieron el sol, ¿no? Entonces ahí es cuando la gente empieza a mirar y empieza a mirar todo lo que el sol hacía. Y eso se veía no solamente desde Fátima, sino de otros muchos lugares más, ¿no? Bueno, eso es un poco la historia, ¿no? La historia está llena también de otras cosas más, ¿no? Que iremos viendo. Entonces, ya creo que ahí hemos situado. Yo diría algo más acerca del contexto. 1917 es la Primera Guerra Mundial. Están en medio de la guerra. ¿No? Es la Primera Guerra Mundial. Sí. Una guerra realmente dolorosa, una guerra que había hecho la división. Nunca en el mundo existió una guerra mundial. O sea, han habido siempre guerras de determinados países o reinos o cosas así, pero guerras mundiales donde se hayan alineado países para matarse unos a otros, nunca. Y la Virgen justamente llega a Fátima en un lugar donde estaba también asediado, ¿no?, por la guerra, si bien no era el lugar donde estaban peleándose con más fuerza, pero muchos iban de Portugal iban a pelear, muchos jóvenes, ¿no? Eran puestos para las filas del ejército, ¿cierto? Para pelear justamente en la Primera Guerra Mundial, una guerra devastadora. Y la Virgen se les aparece y les dice, ¿no?, a los pastores, entre las cosas que les dice de los secretos, les dice, si es que no rezan el rosario, no, va a haber una guerra mayor. Peor. Una guerra peor, ¿no? Y esa fue la Segunda Guerra Mundial. O sea, no hay manera de negar esto que la Virgen dijo. Bueno, por eso, pero ese es otro tema, es el de los secretos que no lo vamos a tratar. Entonces, hablemos un poco de los pastorcitos, ¿ya? Yo me animo, a ver, hablemos de la más chiquita. Hablemos de Jacinta, ¿ya? Jacinta. ¿Qué podemos decir de Jacinta? A ver, más o menos yo les puedo contar algunas cosas que he leído. Yo recomiendo vivamente a todos los que están escuchándonos, viéndonos, que lean un libro que lo escribió Sor Lucía. Se llama Memorias de Sor Lucía. Es un libro que les va a sacar
muchas lágrimas, les va a sacar mucha alegría también, porque cuenta lo que pasaron estos niños, que realmente es conmovedor, ¿ya? Sí. Entonces, yo quiero contarles algunas cosas, si ustedes más o menos acotan algo, digamos, Ya. vamos hablando, ¿no? Ya. De Jacinta dice que Sor Lucía es la que cuenta, porque es la que la conoció, claro, estaban sus papás también, pero ella conoció mucho a Jacinta porque la tenía muy cercana y por la Virgen, ¿no? Se hicieron muy amigos. Ujú. Lucía contaba de que Jacinta no era muy de su agrado porque era una niña chiquita, era hija de varios hermanos, era la prima porque el papá de Francisco y Jacinta era hermano de la mamá de Lucía, Ujú. ¿ya? Entonces era más o menos así el parentesco. Y los papás de Jacinto y Francisca eran mucho más dados que los papás de Lucía. Los papás de Lucía eran bien bravos, o sea, con la cuestión de las apariciones fueron muy bravos. Entonces, Sí. Jacinta, entonces era una niñita de 6 añitos, le gustaba jugar, pero era muy vivaz y le gustaba siempre salir con la suya, ¿no? Entonces, no le caía muy bien al principio, dice a Lucía. Y no se Sí. juntaba con ellas, Sí, pues, se no. juntaba con otras personas, con otros amiguitos, pero Jacinta tenía una especial inclinación a juntarse con Lucía. Al punto tal de que ellos no eran pastorcitos. La pastorcita era Lucía, Era Lucía, correcto. ¿no? Y los hermanitos, o sea, Jacinta quería estar siempre con Lucía. Entonces le pidieron permiso, Francisco y Jacinta le pidieron permiso a su mamá para que los dejara ir a donde Lucía, porque Lucía ya había crecido un poquito más y ya como sus hermanos se dedicaban a otras cosas, le había pedido a Lucía que se encargara de las ovejitas. Ujú. Entonces por eso ya no podía jugar Lucía con Francisco y con Jacinta, ya no podía ir tanto al juego, entonces se iban digamos, a pastorear a las ovejitas de Lucía. Ujú. Entonces ellos acompañaban a Lucía y se ponían a jugar y cantaban. A Jacinta le dice que le gustaba mucho el baile. Y bailaba, tenía una afición muy especial para sí, bailar. es verdad. Y era muy Sí. alegre. Y le gustaba jugar, pero siempre le gustaba ganar. Entonces, y también dice que ganaba. Entonces Lucía dice que jugaban a un jueguito que se llamaba Los Botones. Los botones, ¿no? sí, es verdad. Y que a cada rato Lucía perdía los botones porque le ganaba los botones. Entonces después le decía Lucía que le devolviera los botones porque iba a quedar mal delante de su mamá sin botones, ¿no? Claro. Y después cosía sus botones rapidito. Y la otra no quería dárselos porque... Pero porque los quería guardar para la siguiente jugada. Claro, claro. Sí, claro. Entonces, bueno, niños, ¿se dan cuenta? Niños que jugaban como cualquier chiquito y que tenían sus aficiones, que tenían, digamos, amistad más por unos que por otros, pero Jacinta era una chiquita, dice, si bien tenía estas cosas, también era muy especial. Como el hecho, por ejemplo, de ser un alma muy piadosa y tener también una convicción muy clara de no querer nunca caer en pecado. Nunca. Dice que en una oportunidad estaban jugando un juego, no recuerdo ahora qué juego era, pero el que perdía iba a castigo. Entonces le dicen a Jacinta, como había perdido Jacinta, le dicen, bueno, ahora en castigo, corre y besa a este muchacho. Ah, era su hermano, al hermano de Jacinto, su hermano mayor. Bueno, entonces ella dice, no voy a besarlo. Entonces besa a ese Cristo lo voy a besar todo el tiempo. Sí, Entonces lo dice hizo que bajar al Cristo lo abrazó, y empezó a abrazarlo y a lo besó. besarlo al Cristo, varias veces, ¿no? Un crucifijo era. Un crucifijo, sí. Y fue, no sé si era un hermano mayor de ellos, el que al ver que habían bajado el Cristo se enojó y le dijo, vayan a poner a ese Cristo a su lugar. Sí, ¿No? su hermano mayor. Pero como esta niña, ¿no? Tan chiquitita y con esa inclinación de esa pureza especial que Ujú. tienen estos niños, ¿no? De, por más que sea un pariente y qué sé yo, ella a Jesús sí, a Jesús todo, ¿no? Entonces, ahí yo quería dejarles, ¿no? un ejemplo para los padres de familia, ¿no? Cuánto hay que mirar a sus hijos y cuánto hay que formar bien a los hijos, primero en el sentido de la piedad, porque estos niños rezaban, eran de familias católicas, sus papás eran católicos, eran buenos, Claro. practicantes, iban a misa, tal vez no estaban preparados para ser testigos de lo que la Virgen había hecho con estos niños, pero los papás era gente rezadora y gente que enseñó la fe, y esta niña cogió esas virtudes que los papás tal vez no se daban cuenta, pero la niña los iba, o sea, tan chiquitita y sin embargo con virtudes ya, virtudes de piedad, virtudes de esa pureza especial, ¿no? Y después el tema de la, digamos, decíamos, de la pureza, pero también la cuestión de no caer en pecado. Constantemente ella no quería caer en pecado.
ella buscaba, ¿no? Y buscaba que los hombres, que las personas no cayeran en pecado, de ninguna manera. Entonces, bien, esto es una cosa linda, importante para decirla, porque además en ella hay una mirada de la penitencia, hay una mirada, bueno, muchas cosas más. Se nos está acabando el tiempo, ¿ok? Ya se nos está acabando el tiempo. Dejemos un poquito entonces a Jacinta, ya, para la siguiente parte, y ya nos queda Jacinta, Francisco y Lucía. Si Dios quiere, terminamos nuestro programa, ¿ya? Así que bueno, acompáñenos en la segunda parte, que vamos a terminar de hablar de Jacinta y hablaremos de los otros dos pastorcitos.